Mucha gente piensa que hasta que no terminas la carrera no puedes trabajar de lo que estás estudiando. Asocian que los trabajos de universitarios son trabajar en un supermercado, en una cadena de restaurantes de comida rápida o bien dando clases particulares. Pero esto no siempre es verdad. Hay carreras en las que puedes comenzar a trabajar antes de terminar, adquiriendo así esa tan importante experiencia inicial y además ganar dinero mientras lo haces. Esto es gracias a las prácticas externas. Buenas a todos, soy Juanma Vicente, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que me pedisteis en los comentarios de un vídeo. En este caso se me pedía que hablase de cómo trabajar antes de terminar la carrera de Ingeniería Informática. Y de hecho tenía pensado hacer el vídeo específicamente para esta carrera. Pero mientras lo preparaba me di cuenta de que la mayor parte de las cosas de las que iba a hablar en realidad valen para casi todas las carreras. Así que voy a dividir el tema en dos partes. En este primer vídeo vamos a hablar de qué son las prácticas externas, cuáles son los requisitos para optar a hacerlas, qué tipos hay, vamos a ver las diferencias entre las prácticas curriculares y las extracurriculares, dónde podemos encontrar las prácticas y dónde las podemos hacer. Comenzamos por definir qué son las prácticas externas. Las prácticas externas son contratos de duración limitada que permiten a los estudiantes adquirir la experiencia inicial para tener una transición más fácil al mercado laboral mientras están cursando la carrera. Este contrato no se firma directamente con el empleador, sino que el empleador, en este caso supongamos que es una empresa, firma un convenio de prácticas con la universidad y luego cada alumno firma un anexo a este convenio. En el convenio se definen las características de los contratos que van a tener todos los alumnos y en el anexo de cada alumno se definen las condiciones particulares de ese contrato, es decir, el centro de trabajo, la duración, cuántas horas son, que normalmente se suelen definir unas horas semanales, por ejemplo 25, 30 o 35 horas, y la remuneración o ayuda al estudio que va a percibir el estudiante. Por decirlo de forma simplificada, la universidad actúa como intermediario. La empresa firma un contrato con la universidad y cada alumno, en lugar de firmar directamente con la empresa, firma un anexo a ese contrato que ha firmado la empresa con la universidad. Vamos a hablar ahora de los requisitos de las prácticas externas. Estos contratos tienen una duración limitada, definida por la situación del estudiante, por ejemplo si está solo a falta del trabajo de fin de grado o si todavía le quedan asignaturas. También dependen de la época del año, si las prácticas se realizan durante el curso o bien durante las vacaciones de verano, y depende también del tipo de prácticas, si son extracurriculares o si son curriculares. De eso vamos a hablar enseguida. Debéis consultar en vuestra universidad la limitación de la duración de los contratos de prácticas, porque suelen tener un límite de horas anuales a realizar sumando todos los contratos que podáis hacer de prácticas. Es decir, va a dar igual que hagáis 1 o que hagáis 7. Tenéis un tope de horas anuales y si llegas a ese tope tienes que estar un tiempo sin realizar prácticas antes de poder volver a firmar otro anexo. Este límite de horas suele depender de la universidad y por eso es importante que preguntéis en la vuestra. Porque me acuerdo más o menos de que en mi universidad eran como unas 750 horas anuales, pero no os puedo asegurar que en todas vaya a ser esa limitación, así que lo mejor es que preguntéis. Además, en la mayor parte de universidades, para poder optar a hacer prácticas externas, tienes que haber superado al menos el 50% de los créditos de vuestra titulación. Aunque aquí digo lo mismo que he dicho hace un momento, lo mejor es que consultéis en vuestra universidad porque he visto alguna en la que ya no piden ese 50% pero no especificaban exactamente qué pedían. Así que todo lo que tenga que ver con estos requisitos, lo mejor es que lo preguntéis en la universidad directamente. Pero no todos los requisitos van orientados a los alumnos, también hay requisitos para las empresas. Por ejemplo, están obligados a designaros un tutor profesional, alguien que dentro de la empresa supervise vuestro trabajo y se encargue de guiaros durante vuestro aprendizaje. Otra obligación que le suelen poner a las empresas es una remuneración mínima para los contratos, remuneración que también se conoce como ayuda al estudio. Esto lo hacen para asegurar que no se os ofertan prácticas en las que no cobréis absolutamente nada. Aquí tengo que puntualizar que algunas universidades no ponen este límite y permiten ofertar prácticas sin remunerar. Al menos cuando yo iba a comenzar mis prácticas externas, ahora unos 3 años, vi quejas de alguna universidad de cierta reputación de que precisamente estaban ofertando prácticas sin remunerar. Y de hecho creo que eran incluso en un departamento de la propia universidad. Pero esto ya no lo recuerdo bien y además ya sería desviarse del tema, así que lo que os recomiendo es que en caso de que estéis en una universidad que permita ofertar prácticas sin remuneración, no las aceptéis. Una empresa que ofrece prácticas sin remunerar porque te pagan en experiencia, te está dando una señal de que a lo mejor la ética de esa empresa no es la ética de un sitio en el que quieras estar trabajando. Porque aunque se suele tener esa visión de que los becarios están ahí para hacer cafés y fotocopias, esto no es así para nada. Las estancias de prácticas son para aprender a realizar el trabajo
que se supone que tienes que hacer con tu carrera. Es decir, son una introducción al mundo laboral. Y lo que estás haciendo es trabajar. Tendrás menos responsabilidades que gente con más experiencia y obviamente tendrás menos horas. Pero estás trabajando y por lo tanto se te tiene que remunerar por ello. También quiero puntualizar lo que he dicho al principio del vídeo, de que estas prácticas están disponibles para casi todas las carreras, pero no para todas. Por ejemplo, de gente que conozco que ha cursado carreras que tienen prácticas obligatorias dentro del plan de estudios, no tienen esta opción de realizar prácticas curriculares o extracurriculares. Pero tampoco os puedo asegurar que sea así en todas las carreras que tienen prácticas obligatorias, porque no conozco a gente en todas. Entonces, como os he dicho ya con varias cosas en este vídeo, lo mejor es que lo consultéis en vuestra universidad. Continuamos con los tipos de prácticas externas. Ya he mencionado que hay dos tipos. Por una parte, las curriculares son aquellas que se cursan como si se tratase de una asignatura, es decir, las vas a cursar a cambio de créditos. Esto no quiere decir que no puedan estar remuneradas, porque pueden estarlo, pero la duración del contrato se va a ver limitada por la cantidad de créditos de las que os hayáis matriculado. Este tipo de prácticas son evaluables, lo normal es que os pidan una memoria de prácticas y luego en algunas universidades también os evalúen mediante un examen o mediante una defensa de esa memoria que habéis presentado, básicamente para comprobar que no os lo habéis inventado. Vuestro tutor profesional también tendrá que evaluaros, bien mediante un informe o mediante un cuestionario. Tanto las evaluaciones que dependan de lo que hagáis vosotros, bien la memoria de prácticas y su posible defensa o examen, y la evaluación de vuestro tutor, se tendrán en cuenta para la calificación que se os pondrá en las prácticas externas en vuestro expediente. Las prácticas extracurriculares, por el contrario, no se pueden hacer para obtener créditos. Por lo tanto, no tendrán una duración tan limitada. Su duración máxima será la del máximo anual que ponga vuestra universidad. Este tipo de prácticas es perfecta para obtener una mayor cantidad de experiencia antes de terminar la carrera. También quiero decir que estas prácticas no son incompatibles. Si bien es verdad que no podéis estar cursando unas prácticas curriculares y unas extracurriculares a la vez, sí que podéis hacer primero unas curriculares para cubrir los créditos que queráis o que se os permitan de vuestro plan de estudios y luego continuar haciendo unas prácticas extracurriculares para seguir ganando experiencia. Para encontrar unas prácticas externas, el primer sitio en el que debemos buscar es el COIE de vuestra universidad. El COIE es el organismo encargado de gestionar las prácticas externas. También lo he visto en alguna universidad que en lugar de COIE se llama OPE, de Oficina de Prácticas Externas. Estos organismos suelen tener un portal web al que podéis acceder para consultar las prácticas externas que hay ofertadas para vuestra titulación. Si veis alguna que os guste, simplemente os tenéis que inscribir y esperar a que la empresa responda. También son de utilidad las ferias de empleo que suelen organizar las universidades, porque puede ser que la organicen en vuestra escuela o facultad. Las empresas que suelen ir a estas ferias normalmente ya tienen firmado el convenio de prácticas y además suelen enviar a personal de recursos humanos directamente para que os atienda. Entonces, en algunos casos os pueden hacer una breve entrevista que agilice el proceso de incorporación a las prácticas. De forma ajena a la universidad, las podéis encontrar en portales como Student Job o Be Wanted, que os dejaré los enlaces en la descripción y en el comentario destacado, o incluso en portales de empleo tradicionales como pueden ser InfoJobs o Glassdoor, aunque en estos portales es un poco menos frecuente encontrarlas. También podéis buscarlas por LinkedIn porque hay empresas pequeñas que no publican sus ofertas en estos grandes portales de empleo, pero que en la sección de empleos de LinkedIn sí las publican, o bien alguno de sus empleados, puede ser de recursos humanos, puede ser algún director de equipo, hacen una publicación hablando de la vacante que tienen para prácticas y suelen poner un método de contacto. Por último, si hay alguna empresa concreta en la que queráis trabajar, podéis entrar en su página web porque suelen tener una sección de Trabaja con nosotros en las que en ocasiones también publican ofertas de prácticas. De todos estos sitios, como os he dicho al principio, recomiendo que empecéis por el COIE y por las ferias de empleo de la universidad, porque de esa forma va a ir todo un poquito más rápido. Tenéis que tener en cuenta que el proceso desde que os inscribís en una oferta hasta que podéis firmar el convenio y empezar a trabajar puede pasar un periodo fácilmente de un mes y puede que incluso más, así que no os desesperéis porque este tipo de trámites son lentos. Vamos a hablar ahora de dónde podemos realizar estas prácticas externas. Como he dicho antes, las podremos realizar en cualquier empresa que tenga convenio con la universidad. Si una empresa no tiene firmado el convenio cuando empieza a negociar con vosotros, tendréis que esperar a que primero firmen el convenio con la universidad y después ya podréis vosotros firmar el anexo. Por lo tanto, en estos casos los trámites durarán un poco más que en lo que hemos explicado antes. También existe la opción de hacer estas prácticas en la propia universidad, porque en ocasiones los departamentos tienen presupuesto para incorporar alumnos a alguno de sus proyectos. Es verdad que las prácticas en la universidad suelen tener una remuneración un poco más baja que las que haces en empresa, pero se pueden compaginar mejor con los estudios, porque normalmente estas prácticas son en el mismo centro en el que tienes clase y suelen ser un poquito más flexibles, sobre todo cuando estás en época de exámenes, que atención, incluso si las hacéis en empresa, están obligados a daros el día de que tengáis examen libre sin que lo tengáis que recuperar.
y luego tienen la opción de daros más horas libres los días anteriores para que preparéis el examen, pero ahí ya decide la empresa si tenéis que recuperar esas horas o no. Pero el día de examen os lo tienen que dar sin que lo tengáis que recuperar, aunque ante la duda, como siempre, consultad el convenio de prácticas de vuestra universidad. Ahora que ya tenemos una visión de lo que son realmente las prácticas externas, toca hacer un análisis un poco más en profundidad de lo que aporta hacer estas prácticas en la universidad frente a hacerlas en una startup o frente a hacerlas en una empresa grande. También hay que hablar de dónde os recomiendo yo personalmente hacer las prácticas y hay que hablar también de salarios. Pero eso queda pendiente para la segunda parte de este vídeo, que como os he comentado antes, la haré un poco más orientada a informática, aunque va a ser de utilidad también para carreras afines, es decir, para otras ingenierías o incluso para carreras de ciencias puras como matemáticas. También los consejos sobre dónde os recomiendo realizarlas y lo que os puede aportar hacerlas en universidad, en una empresa pequeña como una startup o en una empresa grande, os servirá para gente de otras titulaciones como pueden ser marketing, AD. Por lo tanto, recomiendo que le deis una oportunidad al vídeo. Este vídeo lo meteré dentro de la lista de reproducción de vídeos de informática de mi canal, que os dejo por aquí arriba un enlace. Si no te lo quieres perder, suscríbete, que te dejo el botón aquí a tu derecha, dale a la campanita aquí debajo. Si te ha gustado el vídeo, por favor, deja tu like y como siempre, si tienes alguna duda sobre el contenido del vídeo o tienes alguna sugerencia de algún tema que quieras que trate en el canal, déjamelo en los comentarios, que con este vídeo ya habéis visto que os hago caso. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.